Hiroshi Yamauchi nació el 7 de noviembre de 1927 en Kioto, Japón. Su madre era nieta de Fusajiro Yamauchi, fundador de la empresa Nintendo, una pequeña empresa dedicada a la fabricación de los naipes Hanafuda, una tradicional baraja japonesa con dibujos de flores. Hiroshi es bisnieto de Fusajiro. El negocio de Fusajiro había prosperado lo suficientemente bien para dar trabajo y sustento a las venideras generaciones de Yamauchi, y el abuelo de Hiroshi, Sekirio, era quien llevaba las riendas de la compañía por aquel entonces. Hiroshi Yamauchi era el único heredero varón del linaje familiar y quería ser el niño mimado, por lo que pronto desarrolló un carácter tosudo y caprichoso. A finales de 1948, Sekirio cayó gravemente enfermo. Solo su nieto Hiroshi podía hacerse cargo del negocio de la familia. No tenía elección, de modo que, en marzo de 1949 Hiroshi Yamauchi, un joven con 22 años se ponía al frente de Nintendo sin experiencia ni entusiasmo. La década de los 50 fue una época de prosperidad y optimismo en Japón, una explosión de luces de neón de colores, televisores en los hogares y oportunidades de negocios. En 1953, Yamauchi llevó a Nintendo a fabricar las primeras cartas hechas completamente de plástico en Japón. Durante los años 50 y 60, tuvo varios descalabros en los negocios y proyectos que ponía en marcha. Nintendo regresó al sector del entretenimiento, porque empezó a vender juegos de mesa, creyendo ir sobre seguro con algunos que ya habían sido un éxito en Occidente, como el Twister. Nintendo pasó a dividirse en 3 departamentos, uno para fabricar naipes, otro para las tradicionales Hanafuda y el tercero para diseñar juegos y juguetes. Los juguetes daban buenos resultados, pero aún no podían hacer frente a las grandes jugueteras como Tommy o Banda, por lo que había que ir más allá. Y la decisión de Yamauchi fue apostar por juguetes más sofisticados, con componentes electrónicos. En cualquier caso, Yamauchi no le quitaba ojo a todo lo que se movía en el mundo de los juegos electrónicos, y se fijó en la Magnavox Odyssey, nada menos que la primera videoconsola doméstica de la historia, que acababa de lanzarse en Estados Unidos. Así que Yamauchi no se detuvo hasta lograr los derechos de distribución de la máquina en el país del sol naciente, por lo que empezó a darle vueltas a la idea de que Nintendo fabricase su propia consola. Finalmente, gracias a una alianza con Mitsubishi Electric, lanzaron en 1977 su primera consola, la Color TV Game 6, que tiene el nombre más explícito de la historia. Incluía 6 juegos a color para jugar en la tele. En realidad eran 6 versiones del mismo juego, una especie de Pong en el que movíamos las palancas usando unas ruedecillas situadas en la propia consola. La Color TV Game 6 vendió más de 350,000 unidades. Nintendo tenía que apostar fuerte por los videojuegos. Siguieron lanzando consolas cada vez más avanzadas, como la Color TV Game 15, que tenía más juegos y 2 mandos, que se conectaban a la consola mediante un cable. Poco a poco, vendió más de 1 millón de unidades, por lo que estaba cantado que seguirían sacando nuevos modelos, como la Color TV Racing 112, con volante, o la Game Block Breaker. En 1980, Yamauchi manda a su yerno, Minoru Arakawa, a Estados Unidos para hacerse cargo de la flamante Nintendo of America. Pero no duró mucho tiempo esa racha triunfadora, y tuvo que volver a reunirse con sus ingenieros para generar ideas nuevas, y entonces surgió, ¿y si se pudieran crear juegos del tamaño de una calculadora? Le planteó la idea a Yamauchi durante un viaje en coche en el que tuvo que ejercer de chofer del presidente. Este no pareció inmutarse, pero para sorpresa de Yokoi, unos ejecutivos de Sharp especializados en pantallas de cristal líquido fueron a visitarle a la oficina no mucho después. Yamauchi sintió que debía ayudar a que Yokoi llevara adelante esa idea. ¿Les suenan las Game & Watch? Llegado el momento, Yamauchi le sugirió a Yokoi que hiciera una en la que hubiese que hacer 2 cosas a la vez, y de ahí nacieron las Game & Watch Multi-Screen, con 2 pantallas. Su éxito llevó al desarrollo de la Game Boy, la gloriosa portátil con cartuchos de juego intercambiables. Yamauchi decidió que no sería descabellado lanzar la consola en Estados Unidos. Allí los videojuegos estaban atravesando la conocida como crisis del videojuego de 1983, en la que el mercado se había saturado por culpa de una cantidad de consolas y de juegos de escasa calidad. Yamauchi trazó un meticuloso plan: lanzar la Famicom sin que pareciese una consola. Sería otra cosa, un sistema de entretenimiento Nintendo, la NES. Modificaron el diseño de la máquina, incluyeron accesorios como el Zapper o ROV y realizaron un lanzamiento escalonado, empezando por Nueva York en 1985 y extendiéndolo a otras ciudades, para llevarlo más adelante a Europa. Para acabar con el problema de los juegos mediocres, Yamauchi también tomó medidas.
Controlar todos los juegos para garantizar un mínimo de calidad introduciendo un chip en los cartuchos que solo producía la propia Nintendo y sin el cual la consola no podía ejecutar el juego. El Seal of Quality de Nintendo brilló en juegos como Super Mario Bros., Zelda, Metroid, Mega Man. Los grandes héroes del videojuego habían nacido y estaban en las consolas de Nintendo. Se convirtió en uno de los hombres más ricos de Japón, con una fortuna estimada de $2 billones. Yamauchi decidió dar un paso atrás a las puertas de la siguiente generación al retirarse de la presidencia en 2002, a los 73 años. Hasta su muerte, Yamauchi aún era el principal accionista de la compañía con un 10% de las acciones. Ocasionalmente asesoraba o daba su opinión sobre el rumbo de Nintendo, aunque manteniendo las distancias, porque, decía, quienes debían opinar eran los que trabajaban en la empresa.